Sean todos y todas bienvenidos a esta tercera sección del curso, en donde veremos ejemplos de programación con sensores básicos. Esta sección se partirá en dos videos. La primera parte es esta, será una introducción a la programación de microcontroladores, de los lenguajes más comunes, en este caso C++. Vamos a aprender estructuras básicas del código y entradas, salidas digitales y analógicas. Luego, la otra sección de este video será ejemplos con sensores reales, sensores básicos, o puede ser el de temperatura, puede ser encender o apagar un LED y sensores de distancia. Entonces, sin más, comencemos. Tenemos que definir primero qué es un algoritmo. Esta definición es un poco didáctica y podemos ver un algoritmo como una receta que recibe unos datos, aplica una serie de pasos organizados y finalmente entrega un resultado. En este caso tenemos entradas y salidas y en medio de estas entradas y salidas tenemos nuestro algoritmo que es el que se encarga de gestionar el problema que tenemos por medio de pasos lógicos. Ahora, en esta parte del curso veremos los fundamentos de programación que serán variables y expresiones, métodos, estructuras de decisión, estructuras de repetición y arreglos y matrices. Entonces comenzamos definiendo qué es una variable. Una variable es un nombre que se le da a un espacio de memoria donde podemos guardar un dato. Este dato puede cambiar durante la ejecución del programa. Para entender un poco más este contexto, podemos decir que tenemos una caja con un nombre y dentro podemos guardar algo y luego reemplazarlo cuando sea necesario. Entonces en este caso tenemos unos ejemplos con la edad, la temperatura y la letra. Estos inicios de int, float y char ya se los voy a explicar brevemente. Entonces, cada una de estas variables tiene un tipo que define qué clase de dato puede guardar. O sea, si es un entero, int, si es un real, si es un texto, un char, o un string, que son cadenas de texto también, entre otros tipos de variables. También tiene un nombre, que es como lo vamos a identificar en el código. Siempre se recomienda que los nombres que se pongan vayan relacionados con el problema que se está solucionando para que otra persona lo pueda leer fácilmente y entenderlo. Son buenas prácticas de programación. Y por último tenemos un valor, que es lo que se va a almacenar en ese momento, ya sea un carácter, ya sea un dato entero, ya sea un dato real, etc. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo de esto. Vamos a ir a nuestro navegador de preferencia, vamos a abrir una pestaña y vamos a escribir en la barra de búsqueda Walkwi. Walkwi es un simulador para microcontroladores. Entramos en el primer enlace que nos aparece y acá podemos seleccionar con qué tipo de microcontrolador vamos a trabajar. Si con un Arduino, SP32, Pico, STM, etc. En este caso trabajaremos con una SP32. Acá hay un banco de proyectos que pueden revisar. En este caso iremos más abajo y acá vamos a empezar nuestros propios proyectos. Hay muchos tipos de microcontroladores. En este caso seleccionaremos el común SP32. Y acá ya se nos abre nuestro entorno de programación. Les voy a explicar una pequeña diferencia que hay entre este entorno de programación que estamos utilizando y entre el lenguaje de programación C++. Los entornos que utilizamos para programar microcontroladores normalmente son basados en el lenguaje de C++. ¿Y eso qué significa? Que sean basados en el lenguaje de C++, que manejan sus funciones propias, que son un poco diferentes a la de C++, pero sin alejarse mucho. En este caso, aunque si yo empiezo esta simulación, yo tendré que ver en mi consola la palabra hello SP32. Entonces acá
veo y visualizo la consola que dice Hello ESP32. La diferencia con C++ es que C++ para imprimir en una consola tiene otro tipo de función. En este caso nosotros utilizamos serial.begin, que es para inicializar la consola serial, y serial.print, que nos sirve para imprimir el texto que necesitemos o las operaciones que necesitemos, etcétera, etcétera. Utilizamos serial.print o serial.println, que la diferencia entre los dos es que uno utiliza espacio de línea y el otro no. Y la diferencia principal con C++, con el lenguaje como tal, es que ya les recomiendo pues esta página que es W3 Resource. Hay muchos problemas solucionados con C++, y acá la parte que dice editor les va a mostrar la diferencia, en que ya vimos que esto imprime Hello ESP32, este entorno de programación, con serial.print, pero en el lenguaje C++ se imprime con cout. Entonces acá puedo cambiar este texto a Hello ESP32, así tal como estaba en nuestra otra consola. Lo ejecutamos y acá en esta consola ya aparece Hello ESP32. Entonces por eso es que se dice que es un lenguaje basado en C++, porque vean que las funciones son un poco diferentes, pero pues no se aleja mucho de ellas. Entonces acá empezaremos con lo que estábamos viendo, que es la parte de los nombres de las variables. Por ejemplo, voy a agregar un entero x, va a ser igual a 5, lo voy a llamar x, y siempre termino con punto y coma. Siempre cuando terminemos de escribir una línea de código, terminaremos con punto y coma para que no hayan problemas después de compilación. Llamaré otro entero y igual a 5 a 7. Finalizo con punto y coma. Y ya es muy importante resaltar que los nombres de las variables no pueden contener espacios. Por ejemplo, si yo digo suma de los números igual a 9, cuando yo esté compilando esto, me va a aparecer un error. El error van a ser estos espacios. O sea, yo no puedo utilizar espacios mientras estoy dándole nombre a las variables. Entonces acá aparece en el depurador que esta parte señala que los espacios no se pueden, que existe un error. Entonces lo cerramos, y si nosotros queremos poner nombres largos y para diferenciarlos utilizaremos el guión bajo, 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 y ya no nos debería de dar ningún tipo de problema. Ahí acá ya no nos dio ningún tipo de problema. Como no estamos utilizando todavía nuestras variables, pues seguirá imprimiendo lo que tenemos en esta parte de acá. También hay otro error recurrente, y es que no podemos llamar a las variables con palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? Palabras que se utilizan para una función en específico dentro de nuestros lenguajes de programación. Por ejemplo, acá podemos buscar palabras reservadas en C++, y vemos que las palabras reservadas son int, float, if, else, class, for, que los veremos ahora más tarde, estas palabras reservadas. Y tenemos también class, struct, unión, etcétera, etcétera. Muchos tipos de palabras
reservadas. En este caso, si yo, por ejemplo, voy a decir que este entero lo voy a llamar if igual a 54. Empezamos a compilar y veremos que tenemos otro problema, porque es una palabra reservada. Y miren que las palabras reservadas normalmente suelen aparecer en otro color para indicar que son palabras reservadas. Esto lo vamos a llamar C, o mejor Z, para seguir un orden. Y ya veremos que ya sin utilizar palabras reservadas para los nombres de las variables, compila normalmente. Ahora continuaremos con nuestra presentación para seguir avanzando un poco en esta parte de programación básica. Ahora veremos la parte de expresiones. Una expresión es cualquier combinación de valores, variables y operadores que produce un resultado. Como ejemplo general, tenemos operadores de suma, resta, multiplicación, división y módulo, que son operadores aritméticos, que solo se aplica a números, y el módulo solo a números enteros, o sea que no podemos utilizar números reales. También tenemos operadores de igualdad, igual, igual, este símbolo que significa diferente o no es igual, y esto puede ser para cualquier tipo de variable que tengamos. También tenemos operadores de comparación, que pueden ser utilizados para números o carácter mayor, menor, mayor que, mayor, igual, etcétera, etcétera. Y tenemos por último los operadores booleanos, que pueden ser el de negación, puede ser el ampersand, que son estos 8 como incompletos. Pueden ser estas dos barritas que son el OR, o. Ahora, para hacer un ejemplo práctico de unas de las expresiones más las variables, vamos a programar. Otra vez nos vamos a nuestra página y ya con lo que teníamos creado podemos hacer un programa. Ya esta suma de los dos números lo vamos a cambiar a como se llaman nuestras variables. O sea que podemos decir x más y más z. Y ya en vez de imprimir hello ESP32, vamos a imprimir el nombre de nuestra variable, que es suma de los números. Es muy importante inicializar la comunicación con este serial begin. Este número de acá es el baudiaje, eso se explicará en el otro video, pero en este caso pues vamos a limitarnos un poco a replicar en este momento lo que se está haciendo. Entonces en este caso la consola serial tendrá que imprimir la suma de los números, que será 54 más 7 más 5. Iniciamos la simulación, compilamos. La única desventaja de Wogwi es que a veces tiene un tiempo largo de compilación, y acá dice que tenemos un error, que es esta parte de Z. Nos dice que Z no está declarado en nuestro espacio, porque vean que esta parte del código, miren que la Z la puse después de esta línea. Acuérdense que todos los algoritmos siguen una serie de pasos, ya que para solucionar esto deberíamos pasar esta línea antes de hacer la suma y ya no nos debería de dar ningún problema. Estas son cosas importantes que tenemos que entender también en la parte de depuración de errores, que será la sección siguiente a esta, pero ya esta será más enfocada a la parte de la sensórica real, pero también es bueno aprenderlo en la parte de código.
Entonces, como les venía contando, la única parte mala de Wokwi es a veces los tiempos en que se demora compilando. Puede que muchas personas estén en el servidor y se puede demorar bastante a veces compilando nuestros proyectos. En este caso, vamos a esperar un poco. Y dice que el servidor está pues lleno. Vamos a intentar volver a compilar. Si, si en Wokwi no nos va a servir la compilación porque el servidor está lleno, vamos a pasar a otro entorno. Ya nos compiló. En este caso, vean que imprimió el número 66, que es la suma de 54 más 7 más 5, sin ningún error. Ahora seguimos con nuestra presentación y vamos a la parte de métodos. Los métodos son también llamadas funciones o procedimientos, que son bloques de código que realizan una tarea específica. Reciben datos de entrada, ejecuta como un conjunto de instrucciones y devuelve un resultado. Para entender un poco más este concepto, vamos a decir que un método es una parte del programa que resuelve una opción puntual de manera ordenada y reutilizable. O sea que podemos llamar este método en nuestra programación las veces que creamos necesarias para resolver el problema que estamos haciendo, y esto hace que el código sea más ordenado. Entonces, en las etapas de diseño, los métodos suelen describirse mediante pseudocódigo, una representación sencilla que muestra los pasos lógicos necesarios para resolver un problema sin depender de un lenguaje de programación específico. Lo utilizamos mucho en la parte del pseudocódigo cuando estamos escribiendo a mano para representar pues de manera sencilla y con los pasos lógicos pues el algoritmo que estamos desarrollando. Entonces, en nuestro mismo programa podemos tener varios métodos para poder organizar mejor el código y reutilizar las soluciones. Ya vamos a ver acá otra vez en programación cómo utilizar esos métodos. Ahora vamos a programar nuestro primer método o función. En este caso, para los lenguajes de programación, las funciones tienen una estructura. Vamos a ver cómo es la estructura de una función en C++. Y veremos que la estructura de la función se compone de un tipo de retorno, como puede ser int, void. En este caso, vamos a hacer el ejemplo de calcular el cuadrado de un número. En este caso va a ser un entero, o sea que empezamos con int de entero. Luego vamos a darle un nombre a la función, como, como el nombre de las variables no puede contener espacios. En este caso la llamaremos cuadrado. Voy a separar esto acá para que se vea un poco mejor. Luego nuestra otra estructura dice que es una lista de parámetros entre paréntesis. O sea que nuestro parámetro va a ser un entero. Vamos a llamarlo e. Y un cuerpo de función que encierra el código entre llaves. Creamos nuestras llaves. Y por último, tenemos, esto no lo explica muy bien acá, pero tenemos que retornar con nuestra palabra reservada retorno lo que va a ser la función, que va a ser calcular el cuadrado del número entero. Finalizamos con punto y coma siempre. Y en este caso, para imprimir la función, lo imprimiremos con el nombre de la función, que es cuadrado, y entre paréntesis el parámetro de la función, que en este caso decimos que es un entero. Entonces tendremos que escribir un entero, diremos que es 8, y nos debería devolver 64. En este caso confirmamos que nos devolvió 74 y ese es el ejemplo de nuestro método, también llamado función.
Ahora, prosiguiendo con nuestra presentación, tendremos las estructuras de decisión. Entonces, cuando tenemos un problema, muchas veces necesitamos que el programa evalúe condiciones y elija qué acción ejecutar según lo que necesitemos resolver. A estas estructuras se les llama estructuras de control y permiten modificar el flujo del programa según la situación. Entonces, de estas estructuras, las más utilizadas son las estructuras de decisión, que permite que el programa compare valores o evalúe expresiones lógicas con base al resultado, seleccionando rutas posibles. Entonces, en este caso, para entender un poco más, digamos que tenemos una incubadora y le vamos a decir que si la temperatura es mayor a 30, que encienda un ventilador, o de lo contrario, que se mantenga apagado, para entender un poco el concepto de la estructura de decisión. Ahora nos devolveremos a nuestra, nuestro entorno de programación en WebWI y vamos a utilizar ya las variables que tenemos. Entonces, para estas estructuras de decisión, tenemos tres palabras reservadas que serán if, else if y else. Normalmente, la estructura de estas tres palabras reservadas, que significan sí, si no y completamente no, o sea, completamente lo contrario, que es else, irán acompañadas de un paréntesis en donde irá el condicional, la condición que le vamos a dar, y la serie de instrucciones que va a seguir por medio de llaves. Todas estas estructuras son iguales. Entonces, en este caso, haremos un ejemplo calculando si un número es par o no. En este caso, escribiremos nuestra palabra reservada if. La condición va a ser entonces que utilizaremos una de las variables que ya tenemos arriba, que si x, el módulo de 2 es igual a 0, el módulo 2 es igual a 0, entonces lo que tendrá que imprimir serial.println será, para escribir un texto, utilizamos comillas, el número es par. En este caso, si no, o sea, si no es el if, perdón, pero en este caso, si decimos completamente no a lo que dijimos anteriormente, no necesitamos condicional, así que directamente podremos poner nuestras llaves e imprimir el número es impar. Entonces ya esta sería la estructura de los condicionales. Vamos a borrar este serial print que teníamos anteriormente. Y vemos que falta algo. Les voy a dar un momento pues para que entiendan qué nos puede faltar, que les he dicho mucho alrededor de lo que llevamos del curso. Nos va a salir un error. Y el error que nos salió es este, que hay que entender muy bien los errores que nos aparecen mientras estamos depurando. Dice que se esperaba punto y coma antes de nuestra llave y nos está indicando en dónde poner el punto y coma. Entonces, en este caso, punto y coma, punto y coma, y en la compilación, como x es igual a 5, nos debería de salir en nuestra consola serial que el número es impar, dada la condición o instrucción que dimos, que si x en módulo 2 es igual a 0,
entonces el número va a ser par. En este caso, si dividimos 5 entre 2, no va a ser igual a 0 el módulo, entonces en este caso nos va a salir que el número es impar. Entonces en este caso, en nuestra consola serial, ya vimos que el número es impar, o sea que tenemos bien nuestra lógica de condicionales. Esto es un ejemplo sencillo para que podamos entender un poco la parte de condicionales. Y vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos con estructuras de repetición. En muchos problemas es necesario realizar una tarea varias veces, como recorrer listas, hacer cálculos acumulativos o procesar datos uno por uno. Para esto utilizamos estas estructuras de repetición, que también son llamadas ciclos o bucles. Esta estructura permite que un conjunto de instrucciones se ejecute de manera repetitiva, evitando escribir el mismo código múltiples veces y haciendo los programas más eficientes y ordenados. Para aterrizar un poco el concepto, imaginémonos que tenemos todas las notas que han sacado en un año académico, pueden ser 20, 30, y tenemos que calcular la suma entre ellas. Entonces, para ello no vamos a programar cada una como un entero, como lo veníamos haciendo, ya que digamos que mi primera nota fue 2, mi otra nota fue 3, mi otra nota fue 4, y voy a seguir así sucesivamente, declarando todas las notas que tengo para a la final hacer una suma de números. Para esto, pues en programación ya se inventaron los ciclos. Voy a volver a la presentación. En este caso, los ciclos más utilizados son el ciclo for, que es ideal cuando sabemos cuántas veces debemos repetir la acción. Se usa para recorrer rangos, listas o ejecutar procesos, un número definido de iteraciones. Cada vez que vamos a recorrer un ciclo, a eso le llamamos iteración. Y también tenemos el ciclo while, que es adecuado cuando no sabemos de antemano cuántas repeticiones serán necesarias. O sea que el ciclo continúa y continúa y continúa siempre que se cumpla la condición que le vamos a dar. En este caso, acuérdense que son estructuras, entonces también tiene su propia estructura, como ya vimos con las funciones y como ya vimos con los condicionales. Entonces, en este caso volveremos a nuestro entorno de programación y programaremos en esta parte un ciclo for para sumar números. En este caso vamos a crear acá una variable que se llame n, que sea igual a 5, y en este caso vamos a borrar esta parte para que sea todo un poco más limpio. Entonces vamos a declarar adentro de nuestro setup una variable temporal, o vamos a llamarla mejor suma, que va a ser igual a 0, que es lo que nos va a acumular la suma de lo que ya vamos a hacer. Entonces en este caso vamos a ver la estructura de un ciclo for en C++. Entonces la estructura, en este caso, vamos a verla por acá, va a ser una inicialización, una condición y un incremento. Y como siempre, dentro de llaves, el bloque de lo que vamos a ejecutar. En este caso, entonces, vamos a poner la palabra reservada for, abrimos nuestros paréntesis, declaramos la variable que necesitamos. En este caso
normalmente en programación utilizamos i, va a empezar desde 0, separamos por punto y coma. Ahora, siguiendo la estructura, dice que vamos a decir la condición, o sea que para eso fue que creamos la n, o sea que va a tener 5 iteraciones y tiene que ser menor o igual que n. Y vamos a poner nuestro incremental, que para poner incrementos o decrementos utilizamos más o menos menos. En este caso, como vamos a ir incrementando, va a ser i más. Y, como siempre, nuestras llaves para programar el bloque, que va a ser el for. En este caso, como vamos a hacer una suma de números que va desde 0 hasta 5, que fue lo que definimos en n, vemos que acá se subraya, entonces vamos a decir que suma, o sea, esta variable suma que creamos va a ser igual a suma más coma. Entonces en este caso lo que va a ser la iteración, o va a ser este ciclo en cada iteración, va a ser que i empieza en 0, como tenemos suma en 0, la primera iteración va a ser 0, se guarda en suma, luego en la segunda iteración i, como está incrementando en 1, va a ser igual a 1, entonces tenemos que 0 más 1 es igual a 1 y se guarda en la variable suma. Como les estaba explicando, estas variables se pueden ir actualizando a medida que va pasando el código para lo que lo utilicemos, o también pueden ser fijas. Entonces, siguiendo pues la lógica, ya luego i va a ser 2, luego va a ser 2 más 1, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, como estamos sumando números desde el 0 hasta el 5, pues el resultado va a ser 15. 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Afuera del for vamos a imprimir el resultado final, serial.println. Ejecutamos para compilar. En este caso, como les decía, observamos que nos imprime en la consola serial 15 y con esto podemos probar un poco lo que es la parte de los ciclos. Ahora también probaremos en otro código el ciclo while. En este caso va a ser la misma suma pero con este ciclo while. Entonces vamos a olvidar un poco de este for. Dejaremos inicializar nuestra variable suma. Y en este caso tendremos que inicializar otra variable y que va a ser el estado o la condición que vamos a utilizar dentro de nuestra estructura del ciclo while, que ya la vamos a ver acá en un momento. En este caso, vean que el while es la condición, la palabra reservada while, condición, y luego dentro de llaves lo que queremos ejecutar. Entonces en este caso utilizamos la palabra reservada while. En este caso nuestra condición para terminar el ciclo va a ser cuando i sea menor o igual que n, y abrimos las llaves para que nuestro ciclo while haga lo que hicimos anteriormente. Va a ir acumulando la suma de los números. En este caso creamos la variable i para irla incrementando dentro del mismo ciclo. Entonces la diferencia con el ciclo anterior es que en este ciclo normalmente o se cumple verdades o no, por así decirlo. Entonces es como tipo booleano.
Entonces él cada vez que entra a una iteración va a preguntar y empieza en 0 y es menor o igual a 5, que es n, dice no. Ah, bueno, entonces entremos. Entonces entra al ciclo, vuelve a preguntar porque estamos incrementando la variable, o sea que iba a ser igual a 1, entonces etcétera. Y, 1 es menor o igual a 5. No, bueno, vamos a volver a entrar. 2 es menor o igual a 5, vamos a volver a entrar hasta que se cumpla y llegue a 5. Entonces 5 es menor o igual a 5. Ah, sí, sí, es igual. Entonces ya ahí dice, sí se cumple, entonces voy a salir de este ciclo. Con este ciclo tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil uno llegar a casos en los que se queda haciendo un ciclo infinito si no definimos bien la condición que va a estar dentro de nuestro while. Entonces en este caso deberíamos de ver el mismo resultado. Es serial.inline. Deberíamos ver el mismo resultado que vimos anteriormente, que es 15. Y vemos otra vez nuestro resultado, que en este caso es 15, pero con otro tipo de ciclo, que es el while. Ahora procederemos de nuevo a ir a nuestra presentación y continuaremos con los arreglos. En muchos tipos de problemas, cuando tenemos varios valores que se relacionan entre sí, pueden ser temperaturas, mediciones, posiciones o datos de sensores, para manejar todos estos valores de manera organizada se utilizan los arreglos. Entonces, un arreglo es una estructura que almacena varios valores del mismo tipo. Puede ser, por ejemplo, o todos enteros, o todos flotantes, todos caracteres, entre otras cosas. Y guarda los datos en posiciones configuradas de memoria, que esto es muy importante en la parte de los arreglos. O sea, que esto significa que cada elemento está justo al lado del anterior, lo que permite acceder a ellos rápidamente y de manera ordenada. Y además tienen un tamaño fijo. Entonces el número de elementos se decide al principio del programa. Por eso se decide que los arreglos, por eso se dice, perdón, que los arreglos son estructuras de memoria estática y se accede a cada elemento mediante un índice. Para aterrizar un poco la idea, entonces tenemos, por ejemplo, acá que creamos un arreglo A y accedemos a la posición 0, la posición 1, la posición 2, hasta todos los datos que tengamos en el arreglo. Para aterrizar un poco más la idea, vamos a nuestro entorno de programación. Entonces, en este caso, voy a crear un arreglo de enteros, o sea, que va a ser int a, como lo teníamos en nuestra presentación. Vamos a crear la estructura, que es a. Vamos a usar corchetes y vamos a decir que esto es igual, abrimos llaves y acá es donde vamos a indexar nuestros datos. Digamos en este caso que son los datos de un sensor que toma valores enteros. Entonces puede ser 7, separamos que fue el primer dato que tomó por medio de coma, luego 3, luego 5, 1, 9, por ejemplo. Cerramos siempre con punto y coma y vamos a volver a nuestro setup. Vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, mínimo. Como es un arreglo de enteros, entonces va a ser una variable entera que va a ser igual a la posición inicial, que es esta posición, que es este 7. Vean que acá lo dejé sin ningún tipo de inicialización, pero acá ya lo estoy inicializando diciendo que inicie en la primera posición. Acuérdense que empieza desde 0. Vamos a volver a la presentación. Entonces el índice indica la posición dentro del arreglo empezando siempre desde 0. Para que tengamos bien en cuenta esto. Ahora, un tip
o algo muy importante es que para que sea más fácil recorrer los arreglos, normalmente utilizamos ciclo for. Entonces, ya sabemos la estructura, palabra reservada for, abrimos paréntesis, tenemos nuestra variable, tipo entero, igual a 1, separamos por punto y coma, ahora i va a ser menor que 5, por último, dar el incremento, y va a ir incrementando en 1. Abrimos nuestras llaves, y vamos a poner un condicional para ir practicando los conceptos que hemos hecho. Entonces si A, porque vamos a calcular, como dice acá, el mínimo número de nuestro arreglo. Calcular el valor mínimo en el arreglo. Entonces para esto vamos a crear este condicional. Entonces vamos a recorrer la posición de nuestro arreglo con nuestra variable i y vamos a decir que si va a ser menor o igual a nuestra variable mínimo. En este caso seguimos con nuestra estructura del if y vamos a decir que la variable mínimo se va a actualizar a medida que se vaya recorriendo el arreglo. Ya afuera de nuestro for vamos a imprimir los resultados, serial.print, vamos a imprimir primero un texto mínimo y luego en un serial.println, ya les expliqué qué es el println, vamos a imprimir la variable mínimo. Cerramos con punto y coma. Y en este caso nos debería aparecer que el mínimo valor del arreglo, como vemos, es el 1. Entonces en este caso, como vemos en nuestra consola serial, dice que el mínimo valor del arreglo es 1. Entonces vemos que tenemos pues correcto nuestra lógica de código y podemos pasar a la siguiente parte de nuestra presentación, que son las matrices. Una matriz es similar a un arreglo pero con dos o más dimensiones. La forma más común es una matriz de dos dimensiones, filas y columnas, útil para representar tablas, imágenes, datos de tensores organizados, mapas o coordenadas. Las matrices son muy utilizadas en programación y cada elemento de la matriz se identifica mediante dos índices, A y el índice I y el índice J, donde I es el número de fila y J el número de columna. Para aterrizar un poco más el concepto, volveremos otra vez a nuestro entorno de programación y crearemos un ejemplo para una matriz 2×2 que la multipliquemos por un escalar. En este caso va a ser una matriz de enteros, la va a llamar M. Utilizamos casi la misma estructura de los arreglos. En este caso defino que es una matriz de 2×2 y defino las filas y las columnas. Por ejemplo, el número 1, el número 2 y el número 3 y el número 4. Lo escribo de esta forma para que se entienda un poco más como se ve una matriz normalmente. Y para recorrer esta matriz vamos a utilizar for anidados. En este caso, como vamos a hacer el ejercicio de multiplicarlo por un escalar, vamos a crear el escalar. Puede ser 3.
No, el 3 ya lo utilizamos, no sé. Vamos a ser más creativos. Vamos a poner el 78. Volvemos a nuestro setup y vamos a recorrer la matriz con algo que se llama for anidados. O sea que sería un for dentro de un for. Entonces en este caso utilizaremos la estructura del for que ya conocemos, pero inicializamos variable, separamos por punto y coma la condición que tiene que ser menor que 2, en este caso porque la matriz es de 2 por 2, ya la definimos anteriormente, incrementamos en 1, abriremos nuestra llave para el bloque y el bloque va a ser otro for. Entonces uno se va a encargar de recorrer, ya enseguida les voy a explicar, este va a ser J para que vayamos un poco en conjunto con nuestra presentación, van a entender un poco más cuál es el for que recorre las filas y cuál es el for que recorre las columnas. Y en este for es donde ya vamos a imprimir el resultado de la multiplicación por el escalar. En este caso, serial.print, la matriz que tenemos, recorremos en I, recorremos en J, y cada uno de ellos va a estar multiplicado por el escalar. Estos otros print que se van a agregar va a ser como para visualización, para que se visualice un poco más la idea de la matriz, como en una matriz convencional. Estos serial que se están poniendo de impresión, ya con la experiencia ya se van a poder colocar de manera más intuitiva, pero pues para la visualización, o sea, estos dos realmente no funcionan pues para nada. Realmente esto solo es un espacio que estoy creando y este print line es para que me imprima esta otra parte de la matriz abajo de la otra. Solo son pues como formadas para visualizar mejor, pero pues realmente esto sobraría. Ahora sí compilamos y mientras está compilando volveremos a nuestra presentación para que veamos bien que el I en nuestro for anidado es el que recorre las filas y el J en nuestro for anidado es el que recorre las columnas. Vamos a volver y vemos que como les dije es como por cuestiones más de visualización. Acuérdense que siempre un escalar va a multiplicar a todo el número que haya en nuestra matriz, entonces sería 78 por 1 que es 78, 78 por 2 156, 78 por 3 234 y 78 por 4 312. Ya con esto finalizamos esta primera parte que eran los conceptos básicos o los fundamentos de la programación y muchas gracias.